pues la oportunidad también y el gusto de conversar con nuestros grandes amigos Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Los saludo. ¿Cómo estás, Roy? Buenas tardes. Hola, Gregorio. Buenas tardes. Gusto en hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. René Casados, qué gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Hacia dónde apunta la brújula? Al norte. Arriba al norte. Acá estamos en el meritito Nuevo León. Qué gusto saludarte, querido René. Don Pepe Fonseca, venga esa provocación. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mira, es normal que a 60 días de las elecciones estén intercambiando insultos y descalificaciones el gobierno de la República y sus opositores. Lo que no es normal es que desde el gobierno de la República se lance una ofensiva tan feroz como se ha lanzado contra el Instituto Nacional Electoral. No justifico a Palacio Nacional, pero entiendo que sería imperdonable que no usaran todos los recursos de la presidencia para buscar ganar la elección. Pero hay algo que sí considero inaceptable, pese a la gran popularidad del presidente. Es inaceptable que desde Palacio Nacional se quieran dar lecciones de periodismo, con todo el respeto que me merece la investidura. Para lecciones de periodismo, prefiero a García Márquez. Ahí está el punto de partida de esta conversación, la mesa política en este miércoles, cuando faltan 2 meses para las elecciones, cuando se llevarán a cabo el próximo 6 de junio las elecciones de medio término en nuestro país. Comentarios a la provocación de don Pepe Fonseca, adelante. A ver, Gregorio, la mesa 1 de esta serie de que llevamos ya más de 700, la mesa 1 fue en 15 de febrero de 2006. Y era para analizar, justo ya estábamos en las campañas presidenciales de 2006, y era para analizar las estrategias, lo que pasaba, lo que decían, los debates de aquella campaña de López Obrador, Madrazo y el ganador Felipe Calderón, al final de cuentas. Bueno, fue esa, y luego le hemos seguido, bueno, ya estamos en otra campaña electoral. O sea, aquella fue ya estamos en una campaña electoral, y la mesa era para esto. Bueno, ya estamos en campañas electorales más cortas. En cada estado están viviendo su calentura electoral, pero la campaña nacional que empezó el pasado domingo, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está? Fíjate, está afuera del INE, con unos plantones que más que otra cosa es campaña. Afuera del tribunal y adentro del tribunal, porque están haciendo campaña y adentro van a decidir candidaturas. Y en la mañanera. Esos son los 3 puntos de la campaña hoy. No hay ninguna calentura, los diputados no prenden, no calientan, no hay nada, pero ahí, entonces, ¿López Obrador está en campaña? Formalmente no, está prohibido que haga campaña. Pero entonces, ¿cuál va a ser su papel en la campaña? ¿Cuál está haciendo su papel? Pepe lo mencionaba hace un momento. Su papel es que los demás pidan el voto, él no va a pedir el voto, pero él va a utilizar expresiones, caras, ojos, sarcasmos que la gente sabe que entiende. Cuando él dice conservador, sabe a qué se refiere. Cuando él dice es que ustedes saben quiénes no quieren el proyecto, saben a qué se refiere. Cuando dice 4T, no es partido político, pero saben a qué se refiere. Y básicamente el papel de López Obrador en esta campaña, que no violaría la ley, es regresar a crear una narrativa en la conversación, la narrativa que le dio el triunfo en el 18, la narrativa de que hay corruptos, malos para gobernar, medios vendidos, y entonces esto lo que hizo hoy es simplemente una ratificación de narrativa de dónde están los buenos y dónde están los malos, y a eso se va a dedicar, sin violar la ley, por cierto. Claro, que bien lo menciona Roy, que no está diciendo por su nombre, pero todos sabemos a qué se refiere el presidente cuando utiliza ciertos términos en la conferencia mañanera. ¿Qué dices al respecto, René Casados? Lo que mencionó don Pepe y lo que decía Roy ahorita de qué utilizará o utiliza el presidente. Son subterfugios, ¿sí? Son el hecho de decir, no voy a hablar de partidos, pero sí voy a hablar de mis adversarios, ¿no? Entre comillas, de sus enemigos, los conservadores. Ahí está en el límite, en el umbral de esa reglamentación. ¿Y qué es lo que se da de acuerdo a lo que menciona don Pepe y Roy? Que esa incertidumbre democrática que es siempre razonable en una contienda, en este caso no lo es.
no lo es como la premisa que debe tener toda democracia, de incertidumbre democrática, de no conocer resultados, y certidumbre democracia en la organización, sí, resultados, cómo se da la contienda y la aceptación de los mismos. Ahí es donde está, más que el ruido, este conflicto absolutamente desproporcionado, como dice don Pepe, y luego además el presidente yéndose no una vez, sino muchas veces a dictar cátedras de lo que debe de ser periodismo y lo que debe ser una editorial, lo que debe de ser una investigación periodística o lo que debe ser un encabezado. Entonces, inicia este proceso ya de lleno electoral, con un presidente candidato súper activista, pero para continuar con esta línea de argumentación, el más complejo y más grande, dicen, así lo catalogan de los comicios, pero con un presidente que no es agente garante de certidumbre ni factor de unidad, y de acuerdo a lo que decía don Pepe, no asume desde mi punto de vista, y yo lo afirmo, una responsabilidad de verdaderamente ser él un factor de equilibrio en tan importantes elecciones, Gregorio. Y ahora, ¿hasta dónde influye? O sea, lo que el presidente maneja en la conferencia mañanera, con este alcance que tiene la conferencia de todas las mañanas allá en Palacio Nacional, y con las limitantes de no decir por su nombre los partidos, vamos, de no pedir el voto directamente, pero sí mandar este tipo de mensajes, ¿hasta dónde llega a influir? Don Pepe Fonseca. Muchísimo. Hoy en la mañana ahí estaba clarísima la táctica y la narrativa de esta campaña. Hoy en la mañana, con el cuento del montaje de hace 15 años, con ese cuento empezó el ejercicio para minar la credibilidad de la televisión, de la radio y los periódicos. Los medios están minando la credibilidad porque el presidente tiene el reto de hacer el milagro de que sus candidatos tan menores, como dice Roy, tan menores, logren contagiarse algo de la popularidad presidencial, y no va a dejar de seguir tratar de hacer el milagro de convencer a los votantes de Ñoqui, a los votantes de San Juan del Río, de Coatepec o de Tinguindín, de que no son simples votantes que van a elegir un presidente municipal o un diputado. No, los tiene que convencer de que son protagonistas centrales del acto heroico de salvar a la patria de las garras neoliberales. Ese es el objetivo de la campaña. Coincido, Gregorio, coincido. A ver, va a influir mucho, y para explicarlo sencillamente, lo que va a hacer en la mañanera es ponerse en la boleta sin estar escrito en la boleta. O sea, él va a lograr que el votante, al entrar a la urna, aunque no vea a López Obrador en la boleta, lo tenga en la mente. La campaña se trata de quién pone el tema sobre la mesa. ¿Quién es el que logra poner el tema sobre la mesa? Bueno, como Morena tal cual puede no ponerlo, lo pone López Obrador. Y entonces López Obrador, con esta reiteración en la mañanera, va a poner el tema sobre la mesa y le da línea a todos los candidatos de Morena sobre los argumentos que pueden utilizar o contra quién atacar. Entonces, él no, e insisto, quien dice no, se está metiendo, en cierto rigor sí. Recuerda aquella expresión de Fox de no hay que cambiar de caballo a la mitad del río, ¿no? O sea, se entendía lo que quería decir sin decir partidos políticos. Aquí igual. Sí, cuando hable de que, bueno, hay que ver porque hay quien se opone a la 4T, pero los ciudadanos decidirán en junio, está diciendo algo. O sea, sin estar pidiendo el voto ni atacando a nadie. Pero bueno, eso lo dice. Y ya se irá a tribunales, pero yo creo que López Obrador es muy inteligente, está siendo nuevamente el dueño de la agenda y está poniendo los temas en plena campaña. Esto que dicen, o sea, el nivel de influencia, pero es para bien o para mal. O sea, si hablamos del electorado, es decir, quienes en este momento estén indecisos, ¿influye para bien o influye para mal? Decir, sí, los convenció el presidente, no voto por los candidatos del presidente. O sea, ¿se podría dar esa variación en el pensamiento de la gente? A ver, deja contestar yo y luego ya entra René si quiere. A ver, lo que digo es, López Obrador lo que logra con esto es que no se mueva nadie. Los míos se quedan conmigo y los contrarios se quedan con el contrario.
O sea, no es convencer indecisos, es los míos conmigo y binario. del otro lado es del otro lado. Exacto, pero sabiéndose que hoy tiene a la mayoría. Okay. O sea, está conservar esa mayoría. Conservarla, no tiene que ampliarla. Él va a conservar algo que se sabe hoy, se sabe mayor, que sabe la elección, pero hoy tiene la mayoría. Bien, René Casados. Mira, Gregorio, en las mañaneras, en su nueva etapa electoral, y nueva etapa electoral entre comillas, porque es una campaña perenne, perpetua, constante de siempre, en modo campaña, ¿sí? Y esta política que hemos dicho como espectáculo de teatralización de un presidente performance y de una presidencia performativa, desde Producciones Palacio y él mismo en esa constante ofensiva, en maniobra lógica, explicable, aunque pudiera decirse, para no ponerlo en términos de bueno o malo, Gregorio, explicable de una propaganda política. A lo que dijo también Roy, ¿a qué va? Él trata de que lo que en gerencia de campaña política, en marketing político se dice, de comunicar un mensaje único, un mensaje unificado. El mensaje es él es el mensaje, el candidato es el mensaje es el candidato y es Andrés Manuel López Obrador. Mientras la narrativa o probable posible contranarrativa de la oposición, como dice Roy, está en no dejarse imponer, que es otra de las características y no leyes en las contiendas. No te debes dejar imponer una narrativa de esa índole donde le favorece, en este caso, al adversario. Las oposiciones o el bloque opositor lo que tiene que hacer, sí, es en lo local colocar sus mensajes y tratar de comunicar sin desdeñar un mensaje nacional de sus líderes y de sus partidos, pero sobre todo súper concentrado en la esencia de cuáles son los predicados de la vida cotidiana y qué es lo que prácticamente está demandando la gente en cada región, cada estado, distrito por distrito y trinchera por trinchera, Gregorio. Claro. ¿Qué podríamos esperar entonces de este proceso electoral? Digo, apenas comienza en la mayoría del país el caso de la elección para diputados federales, y así a manera de acercarnos ya a las conclusiones de esta mesa, ¿qué podríamos esperar? Comenzaron las campañas, hay una elección muy importante, la elección de medio término. Comenzamos con usted, don Pepe. Yo creo que hay que eludir las trampas que nos tienden en la mañanera, porque las campañas, si nos ponemos a hacer cuentas, de 20 y tantos mil posiciones que están en juego el 6 de junio, solo 500 son federales. Las diputaciones federales. Todas las demás son regionales o locales, porque las gubernaturas se deciden en función de intereses regionales, no de intereses nacionales, por más que los medios tratemos de hacer las contiendas nacionales. Son intereses locales, regionales los que están en juego. El punto es que el presidente va a querer jalar todo eso a nivel nacional. La resistencia de nosotros es dejar las cosas a nivel local. Claro. Es el gran forcejeo entre el presidente y nosotros. Ahorita que hablábamos de alcances y de del mensaje, el nivel de influencia, de impacto que tiene el electorado, que me queda claro, o sea, que va a tratar de conservar el presidente a sus simpatizantes, sus seguidores. ¿Esto qué impacto tiene también en las elecciones para gobernador, en estados competidos, en donde no necesariamente Morena es la primera opción? Roy Campos. A ver, mira, yo tengo sobre qué esperar de esa campaña, una actitud medio negativa, ¿no? O sea, pesimista, no más que negativa. Pesimista, ¿por qué? Porque por lo que hemos visto hoy es violencia política, campañas de lodo. O sea, va a haber mucha campaña de lodo, filtración de videos, de audios, van a estar pegándose, metiéndose con la vida personal, descalificación de autoridades. O sea, va a haber descalificación de autoridades, desconocimiento de derrotas, no van a reconocer derrotas, mucha intervención del INE y mucha intervención del tribunal. Y es malo que las elecciones se decidan ahí, las elecciones se deben decidir en la urna por los ciudadanos, pero va a haber mucha decisión de INE y de tribunal. Es decir, yo no estoy pensando que esta va a ser la gran elección bonita, espero que sea. ¿Qué es lo que se ve positivo de esta elección? Es muchos triunfos de mujeres va a haber, esa va a ser muy positivo. También que espero una participación alta, porque los niveles de polarización te llevan a votar. Entonces espero
que la participación sea alta, pero en general el tono de la campaña lo veo muy pesimista. Gracias, Roy. René Casados, conclusión. Conclusión, enunciado rápido de lo que es inédito en esta campaña. El factor de Andrés Manuel López Obrador con ese poder que tiene y esa capacidad de ser un gran mercatero político en artes y oficios de las campañas políticas, muy fuerte, como hemos mencionado. El tamaño y el número de cargos, la reelección de diputados, el tipo de dos grandes bloques, de dos grandes coaliciones pragmáticas y esta ofensiva ruda, dura, constante que menciona don Pepe y que hemos mencionado otras veces también Roy, Joaquín y yo sobre el árbitro. Lo que mencionó Roy de la violencia política ahí presente, inédito, esta gran pandemia y también que yo creo que hay ahí la oportunidad de la activación de lo que se da en llamar en marketing político la figura del voto ciudadano oposición, de voto absolutamente pragmático, útil, pero que también opera para los que se oponen con su narrativa a los partidos hegemónicos y que se utiliza o que utilizan los partidos como meros instrumentos en términos, como menciono, meramente pragmáticos para tratar de lograr contrapesar o equilibrar. Estamos a 60 días, Gregorio, don Pepe, Roy, la realidad, como siempre decimos, mandarán, pero también, como dice el clásico, estas campañas serán emotivas, serán sentimentales o no serán. Y como dice el poeta, que Dios detrás de Dios la trama empieza. Dicen los que saben, yo solamente lo afirmo. Gracias, Gregorio. Fuerte abrazo, Roy, don Pepe. Les mando un abrazo a los tres. Muchísimas gracias, René Casados, Roy Campos, don Pepe Fonseca. Apenas comienzan las campañas. Los escucharemos el próximo miércoles con Joaquín López Dóriga. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Muy buenas tardes. La mesa política de los miércoles.